De los potentes normalmente tenemos morfina, oxicodona, metadona, hidromorfona, fentanil, remifentanil y buprenorfina. Pero ¿qué creen? Ahorita con los problemas que tenemos de desabasto, a veces, no encontramos más que tramadol. Los antagonistas, como son la naloxona y la naltrexona, normalmente se usan para revertir los efectos tóxicos de los opioides anteriores. Hay opioides naturales que son la morfina, la codeína, la papaverina y la tebaína. Estos son naturales. Los que utilizamos como médicos son la morfina y la codeína. Hay otros que si ya tienen manipulaciones químicas se llaman semisintéticos, como son la heroína, que ese es otro asunto, no es un analgésico que se utiliza actualmente. Pero también de aquí sale la buprenorfina, la nalbufina, la naloxona, que es un antagonista de los opioides, y la famosa oxicodona, ¿verdad? Todo el mundo la conoce por el Dr. House. La clasificación de los opioides está prácticamente basada en sus receptores, que son delta, kappa y mu. Sin embargo, la clasificación que acabamos de mencionar por sus estructuras, que son naturales, semisintéticos y sintéticos, las deben de conocer ustedes porque aquí les puse en puntos azules cómo están clasificados porque son los que utilizamos en la práctica clínica. Sin embargo, sus efectos de cada uno de estos están dados por el tipo de receptor en el que actúan, aunque la mayoría actúa en el receptor mu, la mayoría. Y muchos de esos combinan sus efectos en otros receptores. Ha habido varias investigaciones a través de los años donde mencionan que existen los receptores, los delta, los kappa y los mu, y les dan el nombre. Por ejemplo, ven ustedes hasta abajo de la tabla que dice DOR, pues es receptor opioide delta. Y luego pasan los años y le cambian el nombre con otras letras, y luego hay tendencias, pero al final nos quedamos con delta, kappa y mu. Los mu, que son los que actúan a nivel del cerebro, que se llama supraespinal y también espinal, los kappa, que actúan más a nivel espinal, y los delta, que actúan en general en diferentes áreas, pero los más importantes para generar la analgesia son los mu a nivel central y los kappa a nivel espinal. ¿Qué opioides tenemos en México? De los débiles, les decía codeína, que viene combinada con paracetamol, el muy famoso y muy utilizado tramadol, que en México raramente es sin receta, en otros países no, la nalbufina, que solamente es inyectable, y de los últimos, el último que salió es el tapentadol, que es un opioide débil. De los potentes normalmente tenemos morfina, oxicodona, metadona, hidromorfona, fentanil, remifentanil y buprenorfina, que aunque es un opioide de puente, no es tan potente porque tiene cierto efecto dosis techo, pero está clasificado como potente. Pero ¿qué creen? Ahorita con los problemas que tenemos de desabasto, a veces, no encontramos más que tramadol. Este es un problema grave que estamos teniendo. También es importante que identifiquen, sobre todo por el uso clínico, cómo se clasifican en agonistas puros, parciales y neutros. Aquí ustedes ven unas curvas en las cuales la farmacología nos va a permitir ver cómo si nosotros activamos un ligando endógeno, vamos a tener la respuesta de un opioide, por ejemplo, un agonista puro, como es la morfina, el fentanil, la oxicodona, metadona, nos puede dar una respuesta de generar analgesia o un efecto secundario y con el tiempo requerir mayor dosis y luego más dosis y más dosis. Por eso antes decían que no tenían dosis techo. Ahora sabemos que pueden ser muy altas, pero de todos modos el paciente puede ir haciendo tolerancia y cada vez requerir más y más y más dosis de los opioides.
En cambio, un agonista parcial como la buprenorfina, llega un momento que hace un tope, no va a generar más analgesia, aunque le suban más a la dosis. En cambio, los opioides potentes sí pueden generar más analgesia si dan más dosis. Vamos a ver en algunos casos donde raramente pasa que no, y ese se vuelve un problema para los especialistas en dolor, pero esto es normalmente el comportamiento más típico. Ahora, los antagonistas, como son la naloxona y la naltrexona, normalmente se usan para revertir los efectos tóxicos de los opioides anteriores. Entonces, esto es muy importante que lo conozcan, porque si le llega un paciente con una sobredosis de un opioide potente, por ejemplo, una depresión respiratoria, ustedes pueden utilizar una dosis muy bajita de naloxona, ir monitoreando al paciente y hacer que el paciente empiece a ventilar. Pero si es un paciente con opioides de forma crónica, les puede decir hacer síndrome de abstinencia, y ese va a ser otro problema para manejar. Dentro de los mecanismos de acción de los opioides, estos son puramente intracelulares. Por eso les presento estas imágenes. Todos los receptores opioides, después de que son activados, muestran unas respuestas celulares muy similares. Aún así, tienen algunos efectos funcionales sutilmente diferentes entre tipo de receptor y otro. Los mecanismos de acción se van a explicar debido a que va a haber la unión de un opioide agonista. Ustedes en la pantalla lo ven como un puntito amarillo. Este se va a unir a un receptor opioide que son acoplados a proteínas G en la membrana del receptor. Lo van a ver en color morado. Y bueno, esta unión va a generar que la subunidad alfa, aquí lo vamos a ver en una dinámica, esta subunidad alfa de la proteína G se va a intercambiar de guanosin difosfato a trifosfato. Eso va a hacer que haya una división, lo que va a generar dos complejos. Estos dos complejos van a tener su propia acción. Entonces ya vamos a tener un complejo llamado guanidin trifosfato alfa y otro que es el beta gamma. Ambos complejos se quedan libres en esta separación y van a poder actuar en alguna proteína que sea su diana. Pero no nada más se queda esto aquí. Cuando hablamos, por ejemplo, de un agonista típico, esta unión alfa-guanidin trifosfato va a generar dentro de la célula una reducción del AMP cíclico intracelular al final, pero además estos mismos complejos van a actuar también en otros canales, por ejemplo en canales de sodio y potasio. Aquí va a aumentar la conductancia del potasio y va a inhibir la del calcio. Esto tiene un impacto, por ejemplo, en la conducción cardíaca, en la conducción neuronal de, por ejemplo, músculo liso. Por eso nos están dando efectos secundarios que a veces no sabemos estrictamente de dónde vienen. A veces vienen por esta vía. El efecto neto en general va a ser que estos cambios reduzcan el MP cíclico intracelular por lo que va a generar una hiperpolarización de la célula, pero cuando se trata de una neurona, va a haber una reducción de la liberación de los neurotransmisores. Por esto el paciente o las personas que lo toman van a estar somnolientas, con disminución en la motilidad, entre otros efectos. Cuando hay una lesión, cuando hay un dolor, este dolor, ya sea por un mecanismo de presión, quemadura, temperatura, etcétera, todos estos efectos se van a transducir
a un estímulo eléctrico que va a conducirse por la médula espinal, por las astas posteriores, y esta transmisión eléctrica puede ser modulada a nivel espinal y en lo que le llamamos vías ascendentes. Y este dolor puede ser como frenado, modulado, pero cuando llega a la corteza cerebral donde la percibimos, esta percepción también va a generar otros estímulos, otra modulación, que es la modulación descendente. Los opioides actúan aquí en la modulación, pero actúan en todos niveles. Ahorita vamos a ver a dónde hay receptores de opioides. ¿Dónde creen ustedes que los encontremos? Estos se distribuyen en todo el cuerpo. En el sistema nervioso los encontramos en la sustancia gris periacuoductal, y estas son las zonas donde más receptores tenemos para los opioides a nivel central, pero también en la sustancia gelatinosa del asta dorsal de la médula espinal. Por eso los anestesiólogos ponemos opioides a nivel peridural o intratecal y sabemos que el efecto de analgesia va a ser muy potente porque ahí hay muchos receptores. Pero no nada más ahí, sino también a nivel periférico, ya sea en el sistema nervioso periférico o también en tejido que no sea sistema nervioso. O sea que entró en todos lados. En los intestinos, por eso decimos que el colon es el segundo cerebro, hay muchísimos receptores opioides. Por eso el sistema digestivo tiene una alta respuesta a todos los opioides.